Bueno, muchas gracias por la invitación que me han hecho esta noche. Para mí es una bendición de parte del Señor, pues poder compartir con ustedes este momento tan especial eh, en este tiempo, ¿no? Este tiempo que estamos viviendo tan duro, tan difícil. El hecho de que nosotros en este momento tengamos paz, tengamos fortaleza, porque el Salmo 119 dice que los que guardan tu ley, el Señor les da mucha paz, abundancia de paz. Así que si usted quiere tener paz y tranquilidad en todo esto que estamos viviendo, sin saber hasta cuándo, sin saber qué va a pasar. Uy, hermana Luz Marina, usted es una pesimista. No, soy una realista, es otra cosa. Hermanos, lo que estamos viviendo no es cualquier cosa. Y yo les invito a que nos preparemos. Y lo he dicho, y de pronto se ha hecho un poquito como de pronto quizás repetitiva esta palabra. Todos llevamos la lápida a la espalda en este momento como estamos. Cuando comenzó esta pandemia, bueno, comenzó tocando a la gente que no conocía a Dios. Cuando los primeros cristianos que se enfermaron fueron los de Europa. Y, y al principio había como un poquito, a ver, como de, como de preocupación, pero ¿cómo así? ¿Acaso el Salmo 91 y el Señor no tiene promesas? Plaga no tocará tu morada. Y de pronto al principio pudimos habernos confundido, a veces como humanos podemos tener temores, podemos tener miedos. Una cosa es momentánea que le venga a uno algo, otra cosa es permanecer dentro de eso, es otra cosa. Pero de pronto orando, ya cuando comenzaron a fallecer los primeros hermanos en Europa, en Inglaterra, una preciosa mujer, fue de mucha bendición en la iglesia, no estaba tan mayor. Falleció otros hermanos en España y así. Y luego cuando se metió por Latinoamérica y por toda parte. Y bueno, los hermanos preciosos que se nos han ido, que se nos han ido. Resulta que tenemos que entender que es que si el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. Y lo más tremendo es que si comienza por la casa de Dios, ¿a dónde aparecerá? O sea, ¿a dónde va a ser el fin? El impío y el pecador. Yo quiero invitarles a las mujeres en esta noche, de verdad, y a todos en general. Creo que el cielo nunca se había visto tan lleno de oraciones como en este tiempo. Y yo le agradezco a Dios. Yo le he dado gracias a Dios por esta pandemia. ¿Sabe por qué? Porque había mucha quietud espiritual en muchos. Yo estaba preocupada. Y muchas veces a solas. Derramé muchas lágrimas por la condición espiritual de personas en la iglesia, hasta servidores. Derramé muchas lágrimas. Y a veces decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué va a pasar? Y las señales venían cumpliéndose, pero los afanes, las carreras, los compromisos, la tecnología, las neuronas cerebrales agotadas por este aparatico. No dejaba ver mucho más allá de lo que Dios quería mostrarnos. Y de pronto a muchos los tomó por sorpresa. Pero yo le he dado gracias a Dios, y se lo digo de todo corazón, y Dios conoce mi corazón. Yo no tengo necesidad de aparentarle a nadie. No tengo necesidad de fingir lo que estoy diciendo, porque a la hora de la verdad, yo no tengo que darle cuenta en la tierra a nadie. Pero a mi Señor sí. Le he dado gracias a Él
por esta pandemia. Me ha dolido porque no soy inhumana. He llorado mucho y Dios lo sabe, porque me ha dolido tanta gente que ha muerto, tantas viudas, huérfanos. Pero esto lo necesitábamos. ¿Sabe por qué? Porque me parece que por algún momento nos pudimos olvidar que Cristo viene. Y había tanto compromiso aquí en la tierra, tanta saturación de cosas de la tierra, que parece que no se deseaba mucho el cielo. De tal manera que uno podía encontrar personas, yo las encontré, hermanos que decían, oiga, yo llevo tantos años en la iglesia y siempre he escuchado que Cristo viene y no ha venido. Así, fríamente, fríamente. Y había muchas cosas que me preocupaban. Pero ahora digo, bueno, Señor, para mí esta pandemia, este confinamiento, todo lo que estamos viviendo, tiene dos propósitos. Uno, el despertar espiritual de la iglesia. Así que no le eche la culpa al diablo. Ah, que usted le haya dado lugar al diablo en su casa es otra cosa. Esto lo permitió Dios. Y déjenme decirle, mis hermanos, con toda mi alma, necesitamos ceder más, bajarnos más, humillarnos más, postrarnos más. Porque yo no sé hasta dónde el Señor va a seguir permitiendo cosas. Primero, para que la iglesia cada día ocupemos el sitio espiritual que tenemos que ocupar. Y segundo, que la gente comience a reconocer a Dios. Porque estamos viviendo en un tiempo, hermanos, donde la gente conversa en su mayoría, en su mayoría, necesitan a Dios es para que se acabe la pandemia. Ay, ¿cuántos quieren en este diciembre que se acabe esta pandemia para rumbear, para tomar? Claro, quieren a Dios para que les dé salud, para que les dé plata, para que les dé trabajo, para que, para que les quite la pandemia, pero seguir pecando. Y creo que en este tiempo las palabras que se pueden escuchar es como las que se le dijo a uno de los dos ladrones que estaban junto a Jesús cuando a él lo crucificaron, que estaba maldiciendo, renegando. Dijeron, oye, tú ni siquiera en esta condición temes a Dios. Hermanos, estamos frente a una humanidad que no sabe lo que le espera. Pero nosotros, la iglesia, sí necesitamos tener nuestros pies muy fundamentados en las cosas espirituales, la oración, la palabra, la estabilidad espiritual. El Señor necesita una iglesia sana, una iglesia saludable espiritualmente, saludable espiritualmente. Creo que en este momento nosotros como la sal de la tierra, de verdad no podemos estar desabridos, porque dice la Biblia, si la sal se desvaneciere,
no sirve para nada, más que para ser hollada, o sea, pisoteada por todos los hombres. ¿Por qué esta palabra? Porque en los tiempos antiguos, cuando la sal perdía su sabor, la echaban como en costales y la guardaban. Entonces los palacios tenían pisos de mármol, pisos muy brillantes, tan brillantes que fácilmente la gente se podía caer. Entonces cuando llegaban reyes, gente importante a los palacios, entonces ponían a los empleados, a los sirvientes, a que agarraran esa sal que ya había perdido el sabor y la tiraran en los pisos y como que trapeaban con esa sal, porque para eso era que servía. Por eso dice que la sal desabrida no sirve sino para ser hollada, o sea, pisoteada. Era porque era pisoteada. Hermanos, y en este tiempo la iglesia no puede ser pisoteada, la iglesia tiene que estar arriba y no abajo. La iglesia en este momento tiene que estar como cabeza y no como cola. La iglesia en este momento no puede estar vencida, sino que tiene que estar para vencer. Bueno, hay una escritura, esta es un abrebocas. Gracias por darme un tiempo. Yo sé que soy un poquito larguita, pero es que cuando Dios me da la oportunidad de hablar la palabra, me gusta hacerlo. Y me gusta como que me permitan llegar como a donde Dios quiere que se llegue. Yo simplemente soy un vaso de barro, un corazón de carne. Yo siempre le digo, Señor, háblame a mí primero, antes de hablarle a la gente. Creo que ese es uno de los secretos de las personas que hablamos la palabra. Cuando Dios no nos habla primero a nosotros, es más fácil, es más difícil que Dios le hable a la gente a través de ese vaso, porque ese vaso primero tiene que tener experiencias con Dios. Yo siempre le digo, Señor, yo abro la boca y tú la llenas. Y luego me escondo tras de tus espaldas para que tú te pongas al frente y recibas toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Porque toda la gloria, la honra y la alabanza es solo para Él. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Hermanas Dorcas, mujeres servidoras, servidores, tengamos en cuenta que aquí el único grande se llama Jesucristo. El resto somos sirvientes. Pablo nunca se esclavizó de nada, a pesar de quién era. Nada. Ni la plata, ni las comodidades, ni el poder, ni la elocuencia, ni los conocimientos, nada lo esclavizó. Por eso él todos los días moría. Cuando uno va por la carretera y ve muchas cruces, es señal de muerte. Y Pablo todos los días moría. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Todos los días él crucificaba la carne. Aprendamos esto de Pablo. Si queremos que en este tiempo Dios nos use para la gloria de su nombre. Nada lo esclavizaba, pero me gusta cuando él escribe, dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. Era lo único que lo esclavizaba. Hermanos, para que podamos soltarnos de este mundo, atrevámonos a decirle, Señor, libérame de cualquier esclavitud. Esclavitud de vanidad, de orgullo, de avaricia, de altivez, de prepotencia.
de mentiras, de engaño, de apariencias. Libérame. Trabaja esa parte, trabaja. Cuando uno trabaja esa parte, la mente se le despeja, el corazón se le llena de su gloria y la visión se profundiza. Y entonces ese texto que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y secretas. Esas cosas grandes y secretas, Dios no se las revela a quien no crucifica su carne. Te enseñaré y te revelaré cosas grandes y secretas. Otra versión dice cosas ocultas, no ocultismo, es otra cosa. Cosas grandes y secretas, ocultas, que tú no conoces. Precisamente esta noche, yo estaba orando y ayer en la tarde estaba entre dos temas y analizaba uno, analizaba el otro y le dije, bueno, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Primera de Samuel, capítulo 1, verso 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Me gusta mucho ese texto porque vamos a hablar ese tiempo que ella siempre estuvo triste por mucho tiempo, pero me admira muchísimo ver que a pesar de su tristeza fue sabia, fue prudente y a pesar de su tristeza controló sus emociones para no llegar a hacerle daño ni a su marido ni a su rival. Quiero que hablemos un poquito, como es para las mujeres, pero también la palabra la pueden recibir los hombres. Y gracias a los varones que están, gracias al pastor. Quiero que miremos un poquito el carácter de esta mujer, porque estas son las mujeres que Dios necesita en este tiempo, en este tiempo. El significado del nombre de ella es de origen griego y tiene un hermoso atractivo que quiere decir llena de gracia o favor. Parece que al comienzo de la vida de ella no era ni tan llena de gracia ni tan llena de favor. Pero aunque su comienzo fue como triste, tuvo que pasar muchos procesos. Y como dice el libro de Job, aunque tu comienzo fuere pequeño, tu final llega a ser grande. Esta mujer, Ana, era la esposa favorita de Elcana. ¿Por qué dice esposa favorita? Porque había otra mujer. Él era un levita que pertenecía a una de las familias más honorables sacerdotal. Y venía nada menos que de la descendencia de Jacob. Venía el Cana. Y según las costumbres, era común la poligamia. Parece que en ese tiempo cada uno hacía lo que le parecía mejor.
Y por causa del ardiente deseo que todo padre tiene de tener un hijo, ahí es donde vemos cómo él se enreda con otra mujer llamada Penina. Tal vez el afán y la preocupación de él, como todo padre, y más que todo un padre hebreo, era para poder perpetuar su nombre a través de la descendencia. Resulta que esta otra mujer llamada Penina tuvo varios hijos. Y aquí es donde yo quiero que miremos cómo esta Penina la humillaba a Ana, la afligía. Pero me gusta mucho la posición de ella y la prudencia ante las aptitudes de su rival. Así que Ana era una mujer al principio abrumada, aislada. Era la mujer que continuamente bañaba su lecho con sus lágrimas. Parece que la maldición la acompañaba por tener que compartir a su esposo con otra. En la galería, hay una galería mundial en Europa de mucha fama, donde están los personajes bíblicos más sobresalientes. Y allí muestra, en esa galería mundial, está ocupando uno de los lugares muy prominente esta mujer. Fue una de las mujeres, fue una u otras, pero fue una de las mujeres más nobles hebreas que había vivido. Fue una mujer de mucha inspiración, inspiración en su piedad, en su relación con Dios. No se habla de ella como se dice de Sara. De Sara la Biblia habla que era una mujer muy hermosa, tan hermosa que Abraham en una ocasión le dio miedo cuando llegó a una ciudad decir que era su esposa, porque era tan hermosa que tenía miedo que el rey se la quitara. Y ahí es donde él miente y dice, no es mi esposa, es mi hermana. Pero a pesar de que no se habla de una belleza física, sin embargo, los hechos hablan más que los dichos. Y alguien dijo en una ocasión, es tan fuerte lo que tú haces que no te escucho lo que tú dices. Lo que sí estamos viendo a través de lo que ella vivió e hizo era que tenía una belleza interior, tal vez un rostro muy sencillo, pero el carácter de esta mujer se manifestó en los momentos más difíciles de su vida. A pesar de que su estado de ánimo no era el mejor, pero así como los rayos de sol y como la sombra de un tranquilo lago, salió triunfante. El propósito de esta enseñanza esta noche es que podamos darnos cuenta que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando estamos viviendo problemas y situaciones difíciles, a veces nos parece que somos los únicos que estamos viviendo esa situación.
Los minutos se hacen horas cuando uno está viviendo una situación difícil. Las horas se hacen días, los días se hacen meses y los meses se hacen años. Pero hay un dicho por ahí muy común: no hay mal que dure 100 años y cuerpo que lo resista. Yo no sé, mis hermanas, hermanos, por qué momento estás pasando. Una situación espiritual, familiar, económica. Lo que yo quiero es que podamos entender cuál es nuestra actitud, nuestra reacción, nuestro carácter frente a las diferentes situaciones y circunstancias que podamos vivir. Porque Ana es un hermoso ejemplo de cómo las circunstancias más desagradables y adversas pueden producir un carácter bendecido en el mundo. Puesto que el carácter de ese hijo que después le regaló el Señor con mucho tiempo fue algo tan bonito, una mezcla entre juez y profeta, casi nada, de Israel. Pues esto demuestra tal vez esa lucha interna que esa mamá tuvo para lograr esta victoria tan grande. Aquí no encontramos a Ana insultando a Penina. No. Ay, si fuera en este tiempo. A mí a veces me manda WhatsApp, hermana, es que mi esposo que está enredado con otra mujer, yo la llamé y la insulté y la puse en su lugar y le dije que fuera más señora, que dejara de andar quitando maridos, que respetara. Otra dice, yo le mandé un WhatsApp y le mandé a decir que cogiera oficio. Mejor dicho. Claro, también tenemos algunas mujeres sabias, prudentes. Mi papá se apartó de los caminos de Dios y duró varios años apartado. Pero me impresionó el carácter de mi madre. Él llegaba borracho, se emborrachaba 3 veces a la semana, a veces hasta 4. Si la plata, el dinero que mi papá se gastó en borracheras y en mujeres, él se reconcilió, partió con el Señor. Pero si él hubiera dejado ese dinero, no se lo hubiera gastado, ténganlo por seguro que la herencia que habría quedado hubiese sido una cosa muy impresionante. Porque mi papá gastó mucho dinero, él tenía un buen negocio, era muy trabajador. Y él gastaba mucho dinero. Cuando él llegaba a la casa, borracho, se le caían las boleticas de las cuentas, de las joyerías, de los moteles. Gastaba mucha plata. A veces llegaba chupado, perdón la expresión, pero sí era encoloretado. Y si esa pared que tú tienes ahí al lado habla y reclama, habla más esa pared y reclama más la pared que mi madre. Ella solamente hizo 2 cosas. Lo que dice primera de Juan, perdón, lo que dice primera de Pedro, el capítulo 3. Que la mujer se gane a su marido sin palabras. La ley del silencio. Como las mujeres tenemos la capacidad de hablar 25,000 palabras por día y los hombres 12,000. Entonces el Señor que nos conoce, porque Él nos hizo y así nos hizo, le dice a la mujer, gánate a tu esposo sin palabras. Yo siempre he dicho, si a mí me hubiese puesto a escribir
Primera de Pedro, el capítulo 3, yo habría escrito, gánate a tu esposo a punta de oración y ayuno. Pero como yo no soy más sabia que Dios, tuve que entender y comprender que una mujer, para ganarse a su marido, antes de orar y de ayunar, tiene que hacer lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 3, que se lo gane sin palabras. Y la manda a vestirse con un vestido, no de la moda de Silvia Cherasi, ni la moda de Milano, Italia, ni la moda de Nueva York, ni los grandes modistas mundiales. Manda que la mujer se vista de un vestido que solo viene del cielo, cuando dice vistiéndose de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ese vestido no se aprende en la universidad. Ese vestido no se obtiene con el cuidar la figura corporal 60, 90, 60. Ese vestido no se obtiene con la gimnasia rítmica. Ese vestido no se obtiene con las cirugías plásticas para embellecer la apariencia y querer ganarse ese hombre. No. Ese vestido se obtiene cuando esa mujer tiene un espíritu de devoción, de santidad, de sacrificio, de entrega a Dios, es capaz de ponerse ese vestido, porque mi madre se lo puso. Y ella no reclamaba, no discutía. Cuando yo leo el caso de Ana, me acuerdo mucho de mi madre. Ella ya se fue con el Señor. Una vez mi hermana mayor, que vive en Estados Unidos, dijo, Marina, si tú no te llevas a mi mamá, en ese tiempo estábamos de pastores ahí en la central de Bucaramanga, si tú no te llevas a mi mamá para tu casa un tiempo, yo sí me lo voy a llevar, porque no es justo que mi mamá se esté envejeciendo al lado de mi papá, soportándole sus borracheras, sus sinvergüenzas. Yo fui y hablé con mi mamá, le dije, mami, ¿se quiere ir para mi casa? Dijo, no, mija, yo estoy librando una batalla. Y yo sé que si yo me muevo de aquí, el diablo mata a su papá. Pero mientras yo esté aquí, el diablo no podrá matar a su papá. Va a llegar el día en que el Señor me va a dar la victoria. Y entonces ahí sí podré ir, visitarles, estar en una parte, en otra. Pero entre tanto, estoy aquí, al pie del cañón. Ella se paraba a las 3 de la mañana a orar. Y mientras mi padre estaba emborrachándose, ella estaba orando. Y cuando él llegaba, lo atendía, le ayudaba a acostarse, le tenía el jugo que más le gustaba. Al otro día mi mamá se levantaba como si nada, con una sonrisa, sirviéndole la comida, atendiéndolo. Se propuso a obedecer la palabra. Qué duro y qué difícil eso es para muchas mujeres hoy en día. Hermana, el Señor sabe que tu esposo es inconverso. Y la Biblia dice que el Señor nunca nos deja llevar una carga más de lo que nosotros podemos soportar, porque juntamente con la prueba Él nos da la salida. Lo que pasa es que estamos orando por un lado, pero estamos peleando por el otro lado. Y cuando las mujeres me escriben contándome situaciones, mana, que mi esposo, que inconverso, que descarriado, que que ya no aguanto, que ya no soporto, que qué hago, entonces yo les pregunto, le devuelvo un audio y le digo, hermana, léase Primera de Pedro. ¿Usted tiene ese vestido? Y déjeme decirle que la mayoría me han dicho, no. No es que no aguanto, es que yo reviso el celular. No es que no soporto, es que yo tengo que decirle algo. Esta Ana, qué mujer, era una mujer sin tacha. Era una mujer que tenía una piedad y una paz en su corazón. Ella mantenía una comunión constante con las ordenanzas espirituales de su Dios. Porque hermana, déjeme decirle, cuando uno tiene problemas, cuando uno tiene dificultades, si usted está teniendo problemas en su hogar, con su esposo, con sus hijos, qué sé yo, tú necesitas. ¿Cómo? ¿No lo sigo quitando? Y ya me quité eso. Mire, mi amor, ¿cómo? ¿Qué pasó?
Hermana Luz Marina, el micrófono. Que no hayan celos. O sea, en otras palabras, crucificar la carne. Que se mire a ese esposo como lo mira Dios, con dolor, con misericordia. Así como se mira a otra persona que está perdida sin Cristo. Porque no se le puede pedir a un palo de mangos que dé naranjas. No se le puede pedir a un hombre que no conoce a Dios que tenga la misma naturaleza espiritual que tú tienes. Porque así como tú no puedes hacer lo malo porque tienes a Dios, Él no puede hacer lo bueno porque tiene otra fuerza. Y usted me entiende. Alabanzas al Señor. Pero Ana sabía que esa afrenta se le iba a terminar. Porque cada vez que ella se encontraba con Penina, venían las burlas, venía el escarnio. Ah, con que te la tiras de muy espiritual. Mira, y si eres tan espiritual y tan consagrada, ¿por qué no tienes hijos? Porque para la mujer hebrea, la esterilidad era señal de que el cielo se había cerrado, porque se estaba enojado, porque había cometido algún pecado y estaba recibiendo un castigo. Entonces parece que Penina cada vez que se la encontraba le decía, ah, y te la tiras de espiritual viniendo cada año a traer sacrificio. ¿Quién sabe qué cosas estarás haciendo ocultas? ¿Qué pecados? En todo caso, cada vez que la veía, la humillaba porque Penina tenía un hijo y cuando tenía su barriguita templada, iba y se la mostraba y decía, hey, tú entrenarás ese vientre. Tú nunca amamantarás un hijo. Ya va. ¿Y ustedes saben lo que dice la palabra de Dios? Ana lloraba y un día su esposo la vio tan triste que le dijo, oye, Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Porque diga la parte mejor a ella. O sea, la hacía sentir como una reina, le daba privilegios, a pesar de la situación. Pero aquí nunca encontramos a Ana peleando con Penina, respondiéndole a Penina, enfrentándose a Penina, nada. Ella sufría y lloraba, pero un día, porque déjenme decirles, mis hermanas, no era tan fácil convivir con un hombre durante años, puesto que tenía una mujer, esa rival, tan vil como era Penina. ¿Sabe por qué? Era vil. Porque cada vez que podía encontrarse con Ana, se satisfacía humillándola. Era una mujer humillativa, era una mujer prepotente, porque a lo menos si hubiera dicho, hombre, pobrecita, de todas formas ella es la esposa primera, es la central, la principal de él. Yo estoy aquí por darle hijos para su herencia, pero no, no la mire, no la salude si no quiere. Uy, pero no le haga el mal y le tire el veneno que le tiraba. Y cada vez que la veía, le decía cosas queriéndola provocar, pero gracias a Dios que Ana nunca se dejó provocar. Se tiene que tener una relación con Dios muy grande para aprender a perdonar, para tener paz y sobre todo para darse cuenta. Un día cualquiera Ana se levantó y dijo, bueno, yo no peleo, ni peleaba con el marido, ni peleaba con la rival. Pero ella parece que un día dijo, esto tiene que acabarse. Esto tiene que acabarse. Me voy para el templo. Y algunos escritores presentan que se fue durante 3 días y se fue a un ayuno.
aquí es donde yo quiero en esta noche que podamos entender en qué forma estamos buscando a Dios para obtener una victoria. Ella se fue al templo y comenzó en un silencio. Ella no gritó como el ciego: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. No. Dice que sus labios se movían, pero su voz no se oía. Para mí era una oración silenciosa. Pero ¿qué nos demuestra que ella no estaba durmiendo? Como de pronto a veces nos puede pasar a nosotros. Estamos allá en silencio porque estamos roncando. ¿Y quién no se ha dormido orando? Felices sueños. Y Ana no se le oía voz. Pero hermanas, ¿cómo sería la actitud de Ana que el sacerdote pensó que ella estaba borracha? Yo manejé a mi papá, porque mi papá siempre fue borracho. Y cuando niña, el borracho tiene dos formas de manifestarse, porque es que el sacerdote le dice: estás borracha, estás ebria, digiere tu vino. Porque es que el borracho tiene dos maneras de manifestarse, y mi padre las tenía. Una, mi papá a veces llegaba, se abría la camisa, compraba trago, que venían los vecinos, los amigos, y cargaba un revólver, y a veces se las daba y sacaba el revólver al aire, pegaba tiros, y hacía bulla y pongan música, y gastaba los vecinos. Pero había otras veces que mi papá llegaba en un silencio, no se le escuchaba sino el suspirar. Pero ¿por qué no dábamos cuenta que estaba borracho? Porque estaba como en una pérdida de sentido y él se movía. Cuando el sacerdote le dice a Ana: estás ebria, digiere tu vino. Mire, esta mujer estaba tan llena de Dios que ella había podido decir al sacerdote: Elí, respétame. Sacerdote, respétame. Porque no solamente el marido no la vino a apoyar. Él no dijo: ve, yo te acompaño, vamos al templo para que Jehová tenga misericordia y nos dé un hijo. No, él estaba entretenido con Penina y con los hijos de la riba. El sacerdote al principio no vino y le dijo: a ver, hermana, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Yo te voy a ayudar como Samuel. Me gusta mucho cuando Samuel les decía al pueblo: ¡ay de mí! El día que yo deje de orar por ustedes. Y el pueblo le decía: Samuel, no dejes de orar por nosotros. Porque ellos sabían que la oración de Samuel era profunda. No era una oración de caché, era una oración profunda, era una oración intensa, era una oración con pasión. Lo aprendió de su madre, lo heredó de su madre. Entonces cuando el sacerdote le dice: ¿qué tu vino, estás borracha? Porque yo siempre he dicho, una mujer que tiene una buena relación con Dios es sabia, es prudente, no pelea, respeta. Mire cómo le responde: no, señor mío, a pesar de que ustedes saben que Elí ya estaba cayendo, estaba decayendo por la situación que vivió. Ella le dice: no, señor mío, no tengas a tu sierva como una mujer impía. Y me gusta mucho esa expresión. Lo que pasa es que he derramado mi alma. Otra versión en griego quiere decir:
soy una mujer que he trabajado en mi espíritu, mi problema, mi situación. Oiga, ella le habló con una humildad, pero con autoridad espiritual, porque lo que yo siempre he dicho, nobles, pero no débiles de carácter, que es otra cosa. Le dijo con mucho respeto, pero dijo las cosas como eran. ¿Sintió? ¿Cómo se sentiría que le dice mujer y le regaló una oración? Le puso la mano encima y le dice, Jehová conceda tu petición. Y el versículo que acabamos de leer dice, y ella salió y se fue y no estuvo más triste. Dos cosas, mis hermanos, que caracterizan el poder con que estamos hizo oración. Número que dice, y lloró abundante. ¿Sabía usted que las lágrimas son oraciones líquidas? Y oró largamente. Ve, hermano, hermana, si usted quiere que el Señor le dé victoria en lo que está viviendo, saque tiempo para orar por esa petición, como tiene que ser. No la mezcle. Porque a veces, hermanos, decimos un poco de peticiones, las mezclamos y nos demoramos más diciendo las peticiones que orando por las mismas. ¿Y por qué será que la Biblia dice, el Señor mismo Dios, y no recibís? Hay una causa, porque pedís mal. Y yo le quiero invitar esta noche, yo no te conozco, no sé quién eres, ni sé quién me invitó, no conozco a nadie, ni sé quién está conectado, pero el Señor Jesús sí conoce a cada uno. Y te quiero invitar esta noche a que te atrevas a meterte en el secreto de Dios con la seguridad de que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. A que saques tiempo para encerrarte con Dios. A veces cuando tenemos problemas, situaciones, vivimos pidiendo la oración a todo el mundo. Y aunque la Biblia dice que debemos orar los unos por los otros, pero a veces podemos caer 10 minutos y ya termino porque sé que es el tiempo que me dieron. A veces podemos caer en la falla de, hermano, ore por mí, hermano, ore por mí, ore por mí, le toma a todo el mundo, ore, ore, ore. Ana, nadie le ayudó en su petición. Esto no quiero decir que no debemos ayudarnos los unos a los otros, pero si a la hora de la verdad, mi hermano, mi hermana, usted no tiene quien le ayude, yo quiero que usted entienda que Ana solita se fue al templo y ella entendió que ella y Dios eran mayoría. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Pero ella oró con seguridad. Esto que acabamos de leer, ella salió y allá no estuvo más triste. A veces uno encuentra hermanas, hermanos, por ejemplo, que están orando por una victoria. Estoy orando para que el Señor haga un milagro en mi vida. Y oran y están un buen tiempo y ayunan y claman. Y cuando llegan a la casa, el diablo no es bobo. El diablo usa a esa persona por la cual tú estás orando. Llámese esposo, llámese hijo. Y entonces comienza a provocarte. Comienza a discutir, comienza como a tenderte, a ponerte la cascarita para que te deslices. El diablo sabe de dónde vas. Y entonces a veces la mamá o el papá contesta y dice, definitivamente usted no va a cambiar. Vea el templo de estar orando, usted cada día es un rebelde, usted cada día. O salimos del templo de estar orando por esa persona. Y cuando salimos a la calle, después de salir del templo, nos encontramos con alguien. Un hermano, un hermano. Dios le bendiga, ¿cómo está? Hermana, hermano, ¿cómo va su hijo? ¿Cómo va su esposo? ¿Cómo sigue? A ver qué tal. No, hermana, el rebelde como siempre. ¿Y de dónde vienes?
¿De dónde vienes? Ana salió con una seguridad que dice, se le acabó la tristeza. Yo creo que Ana salió silbando, salió cantando. Y no es extraño que por ahí se hubiera pasado Penina, otra vez burlándose. Pero Ana ya estaba con una sonrisa. Estaba cantando, cantando. ¡Ah! ¿Y qué te pasa? Las otras veces que yo te he humillado, que te he dicho que no has estrenado tu vientre, que nunca vas a amamantar un hijo, te pones a ayunar. ¿Y por qué te estás riendo? Dijo, ¿sabes por qué? Porque se acabó la tristeza, porque se acabó el dolor, porque me fui al templo y durante ese tiempo allá lloré, allá dejé mi petición, pero también salí feliz y estoy feliz porque sé que en pocos días el Señor va a visitar me va a visitar mi vientre. En pocos días se va a acabar la esterilidad porque el Señor me escuchó, porque el Señor me atendió. Y no es extraño que ella lo diga, lo veremos, esperaremos. ¿No te das cuenta que la marca tuya será la esterilidad? Pues eso crees tú. Yo creo que fue la primera vez que Ana le habló a Penina con autoridad espiritual, porque es que cuando nosotros buscamos a Dios, la oración, el Señor a través de la oración nos da poder, nos da autoridad, nos aumenta la fe, nos da seguridad. Y créelo en esta noche que para Dios no hay nada imposible. Yo no sé qué estás pasando, yo no sé qué estás viviendo, una situación, hermano, cree en esta noche que el Señor todavía tiene poder, que Él hace maravillas, que Él hace milagros, pero tienes que pagar un precio. Ana fue una mujer que sacrificó de su comida, que sacrificó de su tiempo y que se fue y le creyó a Dios. Y yo te invito esta noche, créele a Dios. ¿Y sabe qué fue otra cosa? Que al otro día se fue con su marido al templo a presentar sacrificio. Se le acabó la tristeza. Y cuando regresaron del templo, dice que su marido estuvo con ella. Cuando a los poquitos días, no era el sistema del siglo XXI, las pruebas de embarazo, nada, que iba a haber nada de eso, pero ella comenzó a sentir mareos, comenzó a sentirse mareada. Al poquitos días comenzó a sentir que le faltaba la costumbre, al poquito tiempo comenzó a ver que su estomaguito se estaba templando y nació nada menos y nada más que el primer profeta de Israel, el hombre que Dios usó de una manera tan especial para ungir a los primeros reyes de Israel. Pero ¿de dónde salió ese muchacho? Salió del vientre de una mujer que estuvo triste, que estuvo adolorida, pero que se levantó también a creer al que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, al que hace maravillas y hace milagros. Hermano, yo creo que en este tiempo de pandemia no te cierres. Yo tengo un programa de oración y le digo, Señor, haz milagros en esta pandemia, haz maravillas en esta pandemia. Manifiesta tu poder. Y yo le invito a la iglesia en esta noche como parte de nada, a unirnos a orar, porque este es el medio por el cual se está predicando el evangelio, las redes sociales. Yo les invito para que nos unamos a decirle, Señor, a través de las redes sociales, haz milagros, haz maravillas en tu casa, hermano. Enséñate en tu casa que vas a tener que tener programas de oración con tu familia. Yo no sé en estos 9 meses casi que vamos a tener qué ha pasado en tu casa. Ha habido oración, ha habido palabra, ha habido comunión. No te pongas a pensar en la derrota que hay en tu casa. Di no. Traigo la presencia de Dios a través de la oración y mi casa habrán cosas grandes, habrán maravillas, habrán milagros, pero atrévete a orar como dijo Pablo. Y cuando ores, ora en el Espíritu, porque Dios no es carne, Dios es Espíritu. Y Pablo, que es uno de los escritores en el Nuevo Testamento que más habla de oración, él está hablando, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Y yo le invito esta noche, yo le invito, hermano, vamos a unirnos más que nunca, a seguir orando, que Dios haga maravillas en los hogares, que Dios haga maravillas en la iglesia, que Dios haga maravillas en la ciudad. Yo no sé tú cómo estás orando. Mira esa ciudad de Bucaramanga, hospitales llenos de enfermos, clínicas llenas de enfermas. Estaba escuchando que el 60 o el 70% de los hospitales y las clínicas en Bucaramanga están llenos de pacientes con COVID. ¿Cuántas personas en esta noche están conectadas en un respirador? ¿Cuántos están en la fase final de una enfermedad? Pero se necesita que haya una iglesia, estemos orando, que estemos clamando, que estemos pidiendo misericordia, y por causa de esa oración Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. ¿Usted lo cree esta noche? ¿Usted lo cree esta noche? ¿Y qué hizo Dios? Visitó a Ana, visitó ese vientre
y le dio la maravillosa bendición de nacer el gran Samuel y le dio 5 hijos. Alabanzas al Señor. Ese capítulo 2 se lo dejo como tarea, léalo de Primera de Samuel, el capítulo 2, ese hermoso cántico que ella está expresando. Y me gusta mucho que cuando ella llegó al templo a presentar a su niño, dijo: por este niño yo oraba y el Señor me respondió. Por este esposo yo oraba, por este hijo yo oraba, por este avivamiento yo oraba, por este derramamiento del Espíritu Santo yo oraba, por esta maravilla yo oraba, y el Señor no respondió, porque todavía el Señor responde, todavía el Señor da victorias. A veces se canta que el Dios de Elías, que el Dios de Elías, que el Dios de Elías, pues el Dios de Elías vive y permanece para siempre. El problema es que Dios tiene pocos Elías. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a orar esta noche. Que Dios nos ayude, que Dios nos levante tiempo. Yo no sé si usted en esta pandemia se la ha pasado orando: Señor, la pandemia, Señor, la pandemia, Señor, la pandemia. Y cuando no es que Señor, la pandemia, Señor, comida, Señor, techo, Señor, ropa. Y cuando no es eso, Señor, estoy débil, estoy fuerza. Oh, hermano, Dios necesita una iglesia sana. Dios necesita una iglesia fortalecida. Él va a dar la comida, Él va a dar el techo, porque mi Dios suplirá todo. Nuestras oraciones deben ser para que haya milagros y maravillas en la familia. Nuestra oración y nuestro clamor es para que el Espíritu Santo se derrame. Nuestra oración y nuestro clamor es para que las almas conozcan, tomen carga por ese barrio, por esa zona. Únase y dígale: Señor, usa esta pandemia, usa esta pandemia para que tu nombre sea glorificado. Oremos por esas redes sociales. Yo le digo: Señor, petiza esas redes sociales, que llegue a los campos, que llegue a los pueblos, que llegue a las ciudades, que llegue a los países y que llegue a todos los continentes, que estas redes sociales vayan a los palacios, que tú levantes, Señor, gente para llevar este evangelio por toda parte. Pero necesitamos hacerlo con la fe que tuvo Ana. Y cuando uno ora en el Espíritu, ¿sabe? Ya uno no queda triste, ya uno no queda no, ya uno oró y vino la paz y la tranquilidad, porque el Señor responde. Oremos. Señor Jesús, bendito Dios, Padre poderoso, te doy gracias.